Ahora sí. Entonces, si necesitamos guardar la información, necesitamos hacerlo en algún lado. No estamos hablando tanto del dispositivo ahora, es decir, no estamos hablando del disco duro, sino que vamos a empezar a ver bajo qué estructura vamos a guardar la información. Cómo vamos a rayar la cancha, de una manera más coloquial, para poder realizar nuestro trabajo. Entonces, un sistema de archivos para el sistema operativo debe posibilitar el almacenar una gran cantidad de información. No la está almacenando, debe posibilitar su almacenamiento. Cada sistema operativo va a manejar su propio sistema de archivos, su propia rayada de cancha, si quieren, que puede ser diferente una y otra, entre otras. El sistema de archivos debe proporcionar el que la información pueda sobrevivir a la conclusión de un proceso. Si apagamos la máquina, todo lo que está en RAM se pierde, pero el sistema operativo tiene que garantizar de que esa información se haya podido guardar en algún lado, de alguna manera estructurada, para poder recuperarla luego. Y también tiene que posibilitar que cierta información pueda ser accedida por múltiples usuarios concurrentemente. La idea de la multiprogramación no solamente es que puedan ejecutarse múltiples tareas de un solo usuario. La idea de la multiprogramación tiene que ver también con multiusuario, multitarea. Entonces, muchos usuarios pueden estar haciendo uso de diferentes tipos de tareas, como el caso de una base de datos, que puede ser accedida por un montón de gente. La aplicación Facebook, millones de personas en el mundo están accediendo a cierta información. Y como esa información está en una base de datos relacionada, entonces mucha gente está viendo cosas relacionadas de todos los contactos que tenga. Esa es la idea, al mismo tiempo. Para guardar esa información o preservar la información, aun cuando se apague el equipo, se ha buscado una alternativa de cómo hacerlo. El nombre que se le da a esta unidad de información se llama archivo. ¿De dónde viene un sistema de archivos? Cuando se empezó a implementar las computadoras y empezar a buscar de alguna manera agilizar los procesos manuales de la época, muchos de los procesos manuales de esa época se han visto que debían haberse automatizado como una forma de agilizarlos. Entonces, ¿de dónde viene un sistema de archivos? Es fácil darnos cuenta, aún ahora, que todavía nuestro país no está totalmente digitalizado y que muchas cosas todavía se hacen manualmente, aún en cuando que, considerando de que es más verídica para nosotros la información que está en papel que la información digital, pues podríamos considerar que justamente la esencia de donde ha nacido un sistema de archivos viene de la forma en la que siempre hemos almacenado nuestra información. Un ejemplo bastante simple es la oficina de Cardex estudiantil en la universidad. Ustedes cuando han ingresado a la universidad, han ingresado por algún tipo de convenio, por algún tipo de examen, por algún curso propedéutico que se haya dado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas modalidades de ingreso a la universidad. Esas modalidades, una vez vencidas, les han posibilitado de que en la oficina de Cardex ustedes puedan llevar cierta información adicional, como por ejemplo una fotocopia del diploma de bachiller, que acredite, entre comillas, que ustedes están habilitados para poder hacer una carrera de estudio superior. Entonces, en ese mismo lugar, en esa oficina de Cardex, tienen información respecto a ustedes de cómo han entrado, qué nota han obtenido para entrar, si ha sido con un convenio, de cuándo data su diploma de bachiller, si tienen alguna información adicional. Ahí también debería estar los certificados de notas de las materias que tengan, algún tipo de beca que hayan obtenido. Es decir, es el historial académico de cada persona. ¿Y cómo se almacena? Bueno, se va a almacenar todos esos documentos que son los archivos, los files que les llaman, se van a almacenar en folders
carpetas de cartón y que se van a guardar en algún tipo de compartimiento o gavetas con algún orden estructurado, alfabéticamente, por carreras, por códigos SIS, etcétera, etcétera. Ya buscarán los de la institución su propio orden para almacenar esa información. Entonces, si se fijan, esa idea de almacenar información data de hace mucho tiempo. Es la forma que se ha venido haciendo hace mucho tiempo. Una secretaria en la época donde no existía computadoras, pero existía el trabajo empresarial, hacía exactamente lo mismo. Almacenaba la información que se despachaba, que se generaba, que se recibía por gestiones, por trimestres, etcétera, etcétera. Buscaba la forma de guardar toda la información, de tal manera que cuando sus jefes le soliciten cierta información, ella sepa exactamente dónde buscar. Se han creado instituciones que educaban a las secretarias, aún lo hacen, para poder adecuadamente organizar la información y presentarla. Obviamente ahora todo se refleja en la computadora, sin embargo ahora en las mismas carreras, informática, sistemas, electrónica, las oficinas tienen una secretaria que va registrando toda la información que llega y no precisamente digital. Todo lo que tienen es archivos en papel. Y ella tiene una orden para organizar esa información y poder obtener cualquier tipo de informe de una manera inmediata. Cuanto más eficiente sea su trabajo, más rápido va a encontrar la información. Cuando más ineficiente lo sea, le va a costar o tal vez lo perderá. La computadora para ellas en este momento no es un elemento para almacenar cosas, es más un elemento para generar documentación. Pero vayámonos al hecho de guardar la información. Pues ellos han creado un sistema de archivos, un sistema de almacenamiento de información. Y la computadora o los sistemas operativos lo que han hecho es emular exactamente eso. En vez de papeles, ahora vamos a utilizar files o archivos. Esos files o archivos los vamos a almacenar en carpetas, folders, directorios, no importa cómo le llamemos, que aparentemente son un contenedor de cosas comunes. Ese contenedor de cosas comunes van a estar organizadas de alguna manera para que la búsqueda de la información sea lo más rápida posible. Entonces, esa estructura de sistema de archivos es lo que vamos a estudiar en este tema. La forma en la cual vamos a organizar la información. ¿Para qué se crea un sistema de archivos? La idea es que podamos crear un sistema de archivos en el sentido de que una vez que tengamos un sistema de archivos, el sistema operativo sobre este debería poder, el usuario que está utilizándolo, poder crear, modificar o borrar archivos. No importa qué sistema operativo estemos usando, cuál sea el sistema de archivos que estemos usando, el usuario debe poder crear, modificar y borrar archivos. Debe poder compartir los archivos con algún tipo de acceso de lectura, escritura, ejecución, etcétera, etcétera. Se debe poder estructurar los archivos de una manera apropiada a cada aplicación. Windows, por ejemplo, asocia algo que se llama extensión del archivo. Y de acuerdo a la extensión, el mismo sistema operativo reconoce a ese archivo como un documento Word, un documento Excel, un archivo código fuente del lenguaje C, un archivo código fuente del lenguaje Java, etcétera, etcétera. Los usuarios deben poder ordenar la transferencia de información entre archivos. Debería posibilitarse el hecho de que un archivo sirva como fuente para otro archivo. Se debe poder proporcionar también posibilidades de respaldo y de cooperación. Muchos de los sistemas operativos cliente, Windows cliente, Linux cliente, bueno, Linux está basado en Unix, no tienen un sistema de respaldo y de cooperación. Sin embargo, sistemas operativos como Windows Server sí los tienen. En el caso de Unix, no importa si es cliente o si es servidor, todos los sistemas operativos derivados de Unix ya tienen posibilidades de respaldo y de cooperación. ¿Qué implica respaldar y recuperar la información? Algún mecanismo que nos permita ir almacenando información histórica y que cuando la precisemos podamos recuperarla. No estoy hablando de guardarla en el disco duro, sino algún tipo de mecanismo externo, un elemento externo, un disco duro externo, un CD, un DVD, una cinta magnética, algo donde pueda guardar mi información.
Entonces, el sistema operativo Windows de por sí no tiene esta posibilidad, no tiene una herramienta que haga esto. Se debe poder referenciar a los archivos mediante nombres simbólicos, que de alguna forma sean independientes de los dispositivos. Aquí hay una salvedad. Unix considera todo como archivo, aún considerando los dispositivos. El disco duro, la impresora, el monitor, el ratón, el teclado, son archivos para Unix. Sin embargo, para Windows hace una distinción. Archivos de usuario, si quieren, archivos de datos de información, son diferentes de los dispositivos como tal. Sin embargo, estos dispositivos de manera interna también se manejan como archivos. Sin embargo, hace la distinción. En ambientes sensibles a la seguridad, el sistema de archivos tiene que posibilitar el cifrado y descifrado de la información. Todo sistema operativo actual ofrece el cifrar la información. ¿Qué es cifrar? Una mala traducción es encriptar. Estamos hablando de alguna manera de proteger la información. Pero si está en la misma máquina, ¿de qué sirve cifrarla? O sea, la idea del cifrado es para cuando vamos a comunicarnos, vamos a mandar nuestro archivo a otro lado y no queremos que sea capturado y entendido, sino que queremos que de extremo a extremo tengamos cierta seguridad. Entonces, el sistema de cifrado de los sistemas de archivos, de los sistemas operativos actuales, no están considerando esa posibilidad. Y solamente cifran o descifran en el contexto de ocupar un espacio un poco más protegido dentro del sistema operativo. Pero si alguien tiene acceso a la máquina, tiene acceso al archivo. Se debe brindar una interfaz favorable al usuario, que implica que la forma en la cual el usuario tiene que manipular esos archivos sea bastante simple. Las interfaces actuales, gráficas, posibilitan grandemente esta funcionalidad, ya que con uso del ratón, menús, opciones, cajas de diálogo, botones, etc., podemos navegar en el sistema de archivos y hacer lo que tengamos que hacer. Por el otro lado, todos los sistemas operativos, si bien han nacido en consola, ofrecen una posibilidad de manejar consola. Y a través de la consola se pueden hacer muchas cosas que en la parte gráfica no se puede hacer. Vamos a mostrar eso más adelante. Entonces, empecemos por el lado de los archivos. Obviamente es una colección de datos relacionados lógicamente. Es la unidad mínima de información que se puede manejar en la computadora. Esa es la idea. Nos permiten almacenar información de forma persistente y que luego podamos recuperarla al momento que tengamos que hacerlo. ¿Cómo se guardan los archivos? Primero, vamos a ver los nombres de los archivos. Pensé que estaba saltando de dos en dos horas. El nombre de los archivos. Cuando se crean los archivos se le asigna un nombre, por defecto. Aunque los sistemas operativos, muchos de los sistemas operativos nos permiten crear archivos sin nombre, directorios sin nombre, y que luego nosotros podamos renombrarlos. Dependiendo del sistema operativo, la cantidad de caracteres que pueda tener un nombre va a variar. La mayoría actualmente permite hasta 255 caracteres, considerando espacios y algunos caracteres especiales. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre sistemas operativos y sistemas operativos. Algunos sistemas operativos, como vamos a ver al finalizar prácticamente este tema, van a considerar ciertos caracteres como prohibidos para utilizarlos como partes de los nombres de los archivos. Pues vamos a ver en esta parte justamente la diferencia que existe entre los caracteres que permiten o no permiten los sistemas operativos. Otra distinción que se puede hacer es que entre los sistemas tipo Unix hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo un nombre de archivo, por ejemplo, como aparece aquí, en mayúsculas, que el mismo nombre en minúsculas o una combinación de mayúsculas y minúsculas. Para Unix serían tres archivos diferentes. Para Windows, basado en DOS, serían el mismo archivo. Otra consideración de los sistemas operativos es que
hay algo que se llama extensión del archivo. Y es simplemente el nombre, punto y algunos caracteres. En el caso de DOS, la extensión, primero, el nombre nace con 8 caracteres y una extensión de 3 caracteres, 8.3. Esa es la característica de un nombre de archivo DOS, que en la evolución hacia Windows ha ido siendo modificada. Se ha empezado a mejorar, a aceptar los espacios, a utilizarlos, o caracteres especiales, al final para llegar hasta 255 caracteres. El detalle está que en caso de DOS Windows, la extensión es imprescindible. Sin la extensión, el archivo puede no ser reconocido por la aplicación asociada. En el caso de Unix, no funciona de esa manera. En el caso de Unix puede haber hasta más de una extensión. Podríamos tener un archivo .tar.z. ¿Qué significa? Lo último, .z, si quieren, nos está dando una idea de que está comprimido. Y tar, que es un backup. Entonces, podemos ir teniendo múltiples extensiones. En el caso de Windows, si bien un archivo podemos comprimirlo, un archivo que sea Word y luego lo comprimimos, va a aparecer el último y va a encapsular al anterior. En el caso de Unix, podemos ver esa historia de lo que ha pasado con el archivo con las extensiones que se puedan manejar. Entonces, si manejamos un archivo que diga archivo.txt, casi siempre vamos a darnos cuenta que es un archivo de texto que no necesita ningún tipo de aplicación especial para poder mostrarlo. Si tenemos un archivo que termina con .c, como hemos hecho en nuestros ejercicios, en nuestras prácticas, podríamos darnos cuenta que se trata del lenguaje C y un compilador que va a asociar para poder ejecutar, o compilar, ensamblar y ejecutar el programa. Entonces, va a depender mucho del sistema operativo para tratar los nombres de los archivos. ¿Cómo se estructura un archivo? ¿Cuál es la idea de estructurar un archivo? Podemos tener 3, bibliográficamente hablando, donde la primera es la que más se utiliza. Los archivos se colocan como una secuencia de bytes. Bits ordenados que se almacenan de alguna manera. Una secuencia de bytes. Casi la mayoría de los sistemas operativos utilizan este tipo de estructura de archivo. En este caso, los que más conocemos como Unix o Windows, lo hacen. Existía otra forma de estructurar los archivos, que era una secuencia de registros, como si fuese una base de datos. Los registros tenían longitud fija. Y esta estructura interna permitía que se maneje de una manera diferente los archivos. Un sistema operativo antiguo que ha dado origen al DOS y que luego se ha evolucionado a lo que es Windows, es el CPM, y que manejaba de esta manera los archivos. Otra estructura es la estructura en árbol. Esta estructura en árbol es una manera de almacenar de forma estructurada, como si fuese un árbol con una raíz, ramas y hojas, los archivos, para poder facilitar su búsqueda, facilitar su localización. Este tipo de estructuras de archivos se han utilizado mucho en computadoras grandes que no sean microcomputadoras. Sin embargo, la mayoría de los archivos de los sistemas operativos actuales utiliza más una secuencia de bytes que otra cosa. Si hablamos de tipos de archivos, podemos tener varios tipos de clasificaciones cuando hablamos de tipos de archivos. Primero, la que podríamos considerar que viene a la vista. Un archivo se diferencia de su contenedor, de un directorio o folder. ¿Pero qué es un directorio en relación a los archivos? Aparentemente para nosotros es un lugar donde se almacenan archivos. Sin embargo, vamos a darnos cuenta, cuando avancemos el tema, que un directorio no es más que un archivo. Solo es un archivo que tiene punteros. Y que cuando vamos a desplegar la información, este archivo se acomoda como si fuese el contenedor de otros archivos. Sin embargo, todos son archivos planos. Tenemos, en este caso, los archivos regulares y los directorios, como les decía.
Tenemos también dentro de Unix, ya que Unix maneja los archivos como si fuesen, perdón, maneja los dispositivos como si fuesen archivos, podemos tener archivos llamados seriales o por caracteres. Y podríamos tener otros archivos llamados por bloques. Vamos a revisar estos archivos cuando les esté mostrando en Unix. Y estos son los dispositivos que se caracterizan por el tipo de interacción que tienen que tener con el procesador. Por bloques normalmente son los discos duros o cualquier unidad de almacenamiento, y los seriales son los otros tipos de dispositivos. Una impresora, un teclado, un ratón, todo lo que conocen como USB ahora sería un dispositivo serial. Sin embargo, una caracterización antigua, pero no obsoleta, de tipos de archivos es esta. Los archivos se dividen solo en dos: los archivos ASCII y los archivos binarios. No importa qué sistema operativo estemos hablando, los archivos ASCII son aquellos que son texto, si quieren, como un código de fuente de algún programa, son archivos texto. Y los archivos binarios son todos aquellos que han sufrido algún tipo de proceso. Pueden ser un binario ejecutable, puede ser un archivo de Word, puede ser un archivo de Excel, un archivo PDF, algo que ha sufrido algún tipo de cambio y no directamente se puede visualizar su contenido, como en el caso de un archivo ASCII. Entonces, eso permite la diferenciación básica entre los archivos. Un archivo, para el sistema de archivos, debe tener atributos. ¿Qué atributos debería tener el archivo? No solamente se va a almacenar información, se le va a poner un nombre y ya está. Ese archivo, para poder ser manipulado por el sistema de archivos, necesita un montón de elementos. Aquí hay una tabla que nos muestra una serie de esos elementos, que no todos de estos son implementados por los sistemas operativos. Por ejemplo, ningún sistema operativo nos permite manejar una contraseña para el archivo. Había un sistema operativo antiguo que se derivó de los primeros DOS, era Digital Research, el DR2, y DR2 permitía colocar contraseñas a cada uno de los archivos. Lo que permiten los sistemas operativos actualmente con los sistemas de archivos es que podamos identificar quién ha creado el archivo. Si el archivo es de solo lectura, si el archivo está oculto, si el archivo es de sistema, si el archivo se puede almacenar, si el archivo es ASCII o binario, si el archivo es temporal, si está bloqueado, cuánto está almacenando el archivo, si tiene algún tipo de llave para indexarse y agilizar la búsqueda, cuándo ha sido creado, cuándo ha sido accesado por últimamente, cuándo ha sido su último cambio, qué tamaño ocupa el archivo real, pero qué tamaño ocupa el archivo en disco. Entonces, hay una serie de atributos que nos permiten tener esa diferenciación. Voy a compartir en este momento Windows. Voy a tomar su asistencia antes. Entonces, veamos. No tenemos dificultades por compartir. Ahora sí. Me imagino que lo ven. Vamos a Windows. Vamos a ver la interfaz gráfica, la que ustedes están acostumbrados a ver. Cualquier archivo que vamos a buscar. Y vemos sus propiedades. ¿Sí? Y este archivo nos dice que está ubicado en el disco C, un tamaño 259K, sin embargo el disco ocupa 260, las últimas dos propiedades que les he mostrado en esos atributos, ¿verdad? Ha sido creado tal fecha, modificado, último acceso, justamente esas informaciones que veíamos. Podemos ver los atributos que son solo de lectura o oculto, no nos muestra nada más. Si vemos avanzados, nos dice que el archivo está listo para archivarse, significa que es archivable, o que
se pueda indexar para sus búsquedas. También son parte de los atributos. Se podría comprimir el archivo para ahorrar espacio en disco. Esto era útil cuando los discos duros eran, entre comillas, pequeños, o se quería preservar mucho el almacenamiento. Actualmente los discos duros por byte o por bit son muy económicos. También aquí nos muestra la posibilidad de cifrado, como les había explicado antes. Si vemos en seguridad, podemos tener, si se puede compartir el archivo, qué tipo de permisos podríamos dar sobre el archivo. Podemos agregar usuarios y poder darle cierto tipo de acceso a estos usuarios. Podemos tener algún tipo de detalles de la información, por ejemplo, cuál es la versión del archivo, con qué producto se ha realizado, cuál es la versión del producto, la licencia, el tamaño, fecha de modificación, el idioma, cosas que se pueden ir colocando de acuerdo a lo que queramos. De cualquier manera, aquí nos da una pauta de lo que tenemos como archivos. Quiero que se fijen en esta parte de atributos. Nos da solamente dos atributos, como en la práctica. Solo lectura y apunto. ¿Bien? Veamos Unix. Entonces, vamos a ver este archivo. Y aquí tenemos la información respecto a este archivo. Aquí tenemos el tipo de documento, qué tamaño es. Fíjense, 175.000, pero ocupa 176K. Hay una diferencia. Ya les he explicado sobre eso cuando hemos hablado de memoria. La ubicación, en qué lugar está, qué fecha ha sido creado, qué fecha ha sido modificado. Aquí tenemos si es una plantilla o está bloqueado. Tenemos más información, la última apertura, qué título tiene, qué versión, cuántas páginas, qué resolución, qué seguridad, el creador del contenido, como les había mostrado como atributos. En el caso de Windows no aparecía el creador. Software de codificación, aquí tengo el nombre y la extensión, se puede manejar, se puede ocultar la extensión, se la puede mostrar, algún tipo de comentario al respecto, o sea, alguna información adicional, con qué se puede abrir, asociándose el archivo, y una previsualización. Si se fijan, macOS tiene más atributos o mayores elementos que puede mostrar sobre un archivo. Aquí tenemos la parte de compartir, en Windows está en una pestaña, aquí con quiénes podemos compartirlo y qué tipo de accesos les vamos a dar. ¿Sí? Entonces tenemos interesante información. Vamos a ver ahora otro tipo de consola. Les he mostrado una consola gráfica. Veamos una consola, perdón, una interfaz gráfica. Ahora veamos una interfaz texto, consola. ¿Bien? Tenemos los archivos y si los listamos de esta manera, nos va a brindar cierto tipo de información. Por ejemplo, la primera letra, una D, implica que es un directorio, un folder, una carpeta. Luego tenemos 9 caracteres que implican read, write, execute. Leer, escribir, ejecutar. Agrupados en 3 grupos. Los primeros son del usuario, los del medio del grupo y los 3 de otros. El grupo que tengo es staff. Entonces, todos los que pertenezcan al mismo staff, usuarios del mismo staff, tienen solamente lectura y escritura. No pueden modificarlo, por ejemplo. Todos los que son otros, es decir, no pertenecen al grupo staff, son de cualquier otro grupo creado en la misma máquina, solo pueden leer y ejecutar. En algunos casos no tenemos nada. Fíjense que aquí hay otros tipos de atributos. Tenemos el nombre, la fecha, el tamaño, la ubicación. ¿Bien? Veamos en el caso de Windows. Abro una consola. Voy a ejecutar el comando attrib. He listado un directorio grande porque quiero ver distintos tipos de atributos. Yo veo, aquí aparece un atributo de archivable. Primero. En Windows podría ver esto en una pestaña diferente. Tengo que mostrar algo más pequeño.
Ahí vamos a hacerlo. Por ejemplo, hay varios archivos en mi directorio principal. Aquí me está apuntando a mi directorio principal. Y tengo distintos atributos. A de archivable, S de sistema, H de hiding, de oculto, y R de read-only, solo lectura. Estos archivos tienen distintos atributos. Si yo coloco help de este comando, me va a dar distintos tipos de atributos que puedo colocar en un archivo. Este atributo es importante, el S, sistema. Veo aquí que varios de estos archivos tienen atributo sistema, pero si ustedes recuerdan, cuando he visto a nivel de interfaz gráfica, no había la opción sistema. Existe la A, existe la H, existe la R, pero no hay sistema. Y aún ahora existen otros aquí que no existen por formato gráfico. ¿Qué pasa si yo lo pongo tipo sistema a un archivo? Significa que ya no me corresponde como usuario, le corresponde al sistema operativo. Yo no puedo borrarlo, no puedo detenerlo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer por consola que no se pueden hacer por la parte gráfica. Y no solo ocurre en Windows, ocurre en Unix. En Unix se puede hacer muchas cosas por consola que la parte gráfica está bloqueada, no lo permite. Entonces, la parte gráfica es como para un usuario final, no para un usuario que tenga cierto conocimiento del sistema operativo. El usuario que tiene conocimiento del sistema operativo va a utilizar consola, no va a utilizar la parte gráfica para hacer sus tareas. ¿A qué me voy con eso? Cuando hay administradores en alguna empresa, los administradores de redes principalmente, van a trabajar con servidores. La mayoría de los servidores, para realizar las tareas, van a tener que trabajar en consola. Es decir, son usuarios que tienen más conocimiento del sistema operativo. Y no son usuarios finales, que van a ir a utilizar Word, Excel o cualquier otra cosa. Pues aquí podemos ver atributos. Les he mostrado en ambos esquemas, tipo Unix y tipo Windows. ¿Está bien? Aquí tenemos esos atributos, muchos de estos los hemos revisado. Ok, los archivos, independientemente de cuál sea su sistema operativo, deben permitir el sistema de archivos crear un archivo. Así que vamos a hacer una llamada al sistema llamada create. ¿Recuerdan cuando hemos visto las llamadas al sistema? En el caso de POSIX o en el caso de Win32, habían llamadas al sistema para administrar archivos. Si nos recuerdan, vamos a buscarlos. Eso debe estar en el tema 1, porque es parte del tema 1. Aquí tenemos POSIX, Win32. Veamos archivos, busquemos archivos. Aquí están archivos de entrada y salida. Y vemos una llamada al sistema, por ejemplo, read, write, close. En este otro caso, en el caso de Windows, se llama read console, write console, close handle, etcétera, etcétera. Pues vamos a tener una serie de llamadas al sistema para manipular archivos. A eso me voy. No importa qué estemos usando, qué sistema operativo estemos usando, vamos a tener opciones de crear, borrar, abrir, cerrar, leer, escribir, añadir, buscar, cambiar atributos, obtener los atributos, cambiar los atributos o renombrar. Veamos en el caso Unix, ¿sí? Para que lo hagamos, lo asociemos ahí. ¿Distinguen? Yo listo los contenidos. Entonces puedo crear un archivo. Quiero verlo. Aquí está mi archivo. ¿Está bien? Puedo crear el archivo. Puedo leer el archivo. Pues voy a colocar cat hola.txt y debería ver su contenido. Pero como no he puesto nada dentro, voy a crear otro archivo. Coloco basura, ya tengo mi archivo. Ahora tengo hola, que está vacío, y hola 2, que tiene contenido. Si quiero ver el contenido de mi archivo hola 2, aquí lo veo.
Otra opción era, puedo borrar el archivo. Coloco remover, hola 1. Voy a listar, ya no apareció la 1. Puedo renombrar. Coloco hola 2 como hola.txt. Vuelvo a listar y ahí aparece hola. ¿Qué más podría hacer? Puedo ver los privilegios que tiene. Por ejemplo, voy a colocar ls, -l de todo lo que empiece con H. Aquí está, aquí arriba, ya me había perdido. Hola. Fíjense que no es un directorio, lo primero. No aparece una D al principio, aparece un guión, significa que es un archivo. Es de lectura y escritura, no es de ejecución, porque como es un archivo TXT no puedo ejecutarlo. Mi grupo tiene solo acceso a lectura y otros tienen solo acceso a lectura. Puedo darle todos los permisos que yo quiera para todos. Vuelvo a listarlo. Fíjense ahora cómo se ha completado. Todos tienen ahora permiso de lectura, escritura, ejecución, aun cuando no puede ejecutar un archivo .txt, pero está así. ¿Puedo, qué más podría hacer? ¿Alguien recuerda? ¿Qué me falta? Mostrar. Puedo borrarlo. Ahora voy a mostrar esto en Windows. No quiero mostrarles en la parte gráfica porque creo que ustedes son más duchos para hacerlo, ¿no? Tecla derecha, propiedades, nuevo y no sé qué cosas. Vamos a hacerlo en consola. Voy a crear un archivo. Necesito estar en algún lado donde pueda hacer el trabajo. Si se han dado cuenta, el mensaje de error que me salía era que no tenía acceso. Voy a ir a usuarios. Bueno, ahí ya puedo hacerlo, pero sin embargo, puedo ver el contenido con un dir. Voy a entrar a escritorio para que aparezca justamente ahí en la pantalla de atrás. Luego copy con hola.txt. Estoy copiando a consola. Aquí coloco varias cosas. Control Z. Ya está mi archivo. Debería aparecer en algún lado. Aquí está. Hola. Ese es mi archivo. ¿Sí? Entonces es buena referencia porque lo tengo a mano. ¿Sí? ¿Qué más voy a hacer? Ver el contenido. Coloco type hola.txt y ahí está el contenido. Luego podía renombrarlo. Coloco rename hola.txt como hola2.txt. Realmente veo el contenido y aquí está. ¿Sí? Me dice la fecha que lo he creado, etc. Quiero ver sus atributos. Hola.txt y solo es archivable. Voy a ocultar. ¿Está bien? Le voy a poner, encuentro el más. Ahí. Fíjense qué va a pasar. Efecto tenue. No se ha ocultado totalmente. Si hago un dir ahora, aquí no lo veo. No aparece hola.txt. Si hago un dir de todos los atributos ocultos, ya está, oculto. Hago un attrib de hola.txt, aquí está h. Lo voy a retirar. Veo, se ha puesto más, ya no está tenue, y aquí aparece. ¿Qué más me falta? Puedo ver el contenido, puedo crearlo, puedo cambiar los atributos. Le voy a poner tipo sistema. Es lo que no puedo hacer. Les he mostrado con... Puedo ponerlo sistema y oculto. Si quiero.
a todos los archivos que empiecen con H. Tengo tema filing. Voy a borrarlo. No se pudo encontrar. Primero no se pudo encontrar porque es hiding, entonces le voy a quitar el oculto. Fíjense qué me sale. El archivo del sistema no se establece. O sea, el sistema es como una prioridad superior. Entonces tendría que quitarlo primero que sea de sistema. El archivo oculto no se establece. Coloco ¿sí? Sigue como sistema. O sea, es crítico. Tengo que ponerlo. Se ha vuelto normal. Y aparece. Y ahora puedo borrarlo. Fácil. Entonces, el sistema operativo me está proveyendo, no importa cuál sea mi sistema operativo, todas estas formas de utilización. Puedo crear, borrar, cerrar, leer. Cuando leo, hago un open, hago un read y hago un close. 3 llamadas al sistema. Esa es la idea. Puedo buscarlo, eso no cuesta, búsquedas. Puedo ver sus atributos, setear sus atributos, puedo renombrar. Creo que hemos visto todos. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los directorios? Los directorios siguen siendo archivos. ¿Cómo se estructuran los directorios? Primero, ¿alguna consulta sobre archivos? Ok, no hay nada. Entonces, ¿cómo se estructuran los directorios? Empezamos por algo bien simple. Cuando empiezan a aparecer los sistemas operativos y se crean sistemas de archivos, no existía la secretaria que organizaba su información. O sea, el volumen de la información no era tanto como para poder crear un montón de directorios. Así que consideran que un directorio único era suficiente. Y sobre el directorio raíz se han creado un montón de archivos. Lo malo es que en esta época los nombres de archivos eran muy pequeños, 8.3. Entonces, si tenemos un solo directorio y tenemos 8.3 de archivos con 8 caracteres, ¿cuántas cartas puedo escribir? Las que me puedan dar 8 caracteres. ¿Cómo sé cuál es cuál? Difícilmente lo voy a saber. Entonces, tengo dificultad para identificar la información. Además, ¿qué pasa si en mi máquina utilizan 2 personas? Sus archivos con mis archivos se van a confundir. Entonces, se crea un directorio por usuario. Tengo un directorio raíz, tengo un directorio único por cada usuario y 2 archivos. Pero lo mismo, internamente había una confusión. Entonces, lo que se considera y lo que actualmente se utiliza es un árbol de directorios. Tengo un directorio raíz, que en el caso de Windows es C, en el caso en el caso de Windows no es que sea C, sino que es el directorio raíz, a ver, gráfica. Yo tengo este equipo, aquí en la parte de disco C, aparece como disco raíz. No tengo nada más por delante. No se puede ver la raíz como tal. Aquí es más fácil verla de esta manera. Tengo el disco raíz, es decir, lo inicial de mi estructura. Si yo coloco el comando free, alcanzo la memoria de la consola para mostrarme la parte inicial. Me va a mostrar el árbol como tal. Vamos a ver con objetivo. Voy a decir que el tree me pase como parámetro al segundo comando, que va a ser more. El segundo comando me va a permitir, dentro del carácter del botón de shifter, estoy con otro teclado, no lo encuentro. Aquí está.
disco raíz porque parte de ahí, esa es la idea, parte del C, y se va creando una estructura en árbol. Quiero ver esto en Unix, no tengo un tree, pero tengo algo que se llama PWD, y me muestra estructura. Puedo irme a la parte principal y escribir PWD, y esta es mi raíz. No puedo avanzar más arriba. Si coloco cd.change directory hacia arriba, no va a cambiar. Estoy en el lugar más alto de mi estructura. Si listo los archivos que tengo aquí, son los directorios principales. Estos puntos ya los voy a explicar a qué se refiere. Veamos un listado más simple. Estos son los directorios importantes, principales de Unix. macOS en todo caso, Unix tiene alguna variación. Estoy sobre el directorio principal y estos son los subdirectorios principales. Y a partir de esto se arma toda la estructura. Entonces tengo un directorio raíz. Partamos de esa idea. Entonces, sobre el directorio raíz se han creado directorios de usuarios, sobre cada directorio de usuarios, subdirectorios y subdirectorios, subdirectorios, hasta tener los archivos. Una estructura completa. ¿Cuántos archivos tengo por cada uno de los directorios? Es un límite. O sea, no es ilimitado. No puedo guardar archivos así porque sí. O sea, voy a tener un límite. El límite mayor en todo sistema operativo está en el directorio raíz. Yo no puedo guardar en el directorio raíz millones de archivos. Por ejemplo, en el caso de Unix, con lo que les muestro aquí, fíjense que la cantidad de archivos es pequeña. Yo quiero crear un archivo aquí, un directorio cualquiera. Primero, me dice, yo no tengo acceso, porque Unix se protege bien. Vayamos a Windows y veamos si se protege bien. Estoy en el directorio raíz. Voy a crear un directorio hola. Me permite, ahora hola es un directorio de directorio raíz, no se protege. Yo podría empezar a crear voy a usar el directorio, podría crear un archivito llamado, no sé, prueba.txt. Coloco basura dentro, pero ya me dice acceso denegado. O sea, no puedo crear un archivo, pero puedo crear un directorio. No se protege de la misma manera como se protege el Unix. Puedo crear cosas en el directorio principal. Fíjense que el directorio principal tiene una cantidad limitada también de directorios. No es ilimitada. Aquí adentro puedo tener un montón. Si hago un dir, por ejemplo, para ver los archivos en forma recurrente, es decir, voy a entrar a todos los directorios, esos son todos los archivos de mi disco duro. Y los está viendo en orden del árbol que se ha armado con el árbol de directorios. Entonces, aquí voy a ver cuántos archivos tengo. Obviamente no van a decir nada por el límite. El límite está definido por el sistema de archivos. Un sistema de archivos, por ejemplo, NTFS, que está utilizando Windows 8, como estoy mostrándoles ahora, va a tener un límite. Windows 10 puede utilizar Resilient File System, otro sistema de archivos que va a tener otro límite. Si utilizo Unix, en el caso de macOS, o en el caso HPFS como sistema de archivos, o Linux con X2, X3, X4, cada uno de ellos va a tener su límite. Límite en el directorio principal, límite en subdirectorios. Pues eso vamos a ver más adelante. Pero fíjense la cantidad de archivos que puedo almacenar. Y no es un sistema operativo que yo esté usando a diario, es un sistema operativo que me permite generar respaldo. El que utilizo es macOS. ¿No? Bueno, vamos a detenerlo porque se tarda demasiado. ¿Está bien? Entonces, lo que voy es al concepto de cómo se maneja el árbol de directorios y cómo hay un directorio raíz del cual todo nace. Aquí sería interesante mostrar, no tengo en Windows más unidades, se han dado cuenta, pero si ustedes tienen en su casa 2 discos duros o 3 discos duros o un disco duro particionado en 4, más un lector de CD y le ponen un pendrive,
va a aparecer letras C, D, E, F, G, etcétera, 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 etcétera. Windows lo maneja de esa manera. Esa es la estructura de directorios que maneja. Crea un volumen o una unidad y sobre esa un disco raíz, un directorio raíz y toda una estructura en árbol. Unix, por el contrario, no maneja de esa manera. Yo tengo dos discos en este momento. Perdón, un disco particionado en dos partes en Unix. Así que vamos a ver Unix. ¿Está bien? Pues acabamos de entender cómo maneja Windows. Estamos en el directorio principal, ¿verdad? Aquí hay un directorio que se llama volúmenes. Voy a ingresar a volúmenes. Ahí tengo dos discos. El disco datos y el disco sistema. Dos particiones. Si fuese Windows, esto sería C, esto sería C y esto sería D. Pero en el caso de Unix hay solo un directorio raíz. Todo Unix maneja eso. Y sobre el directorio raíz se crean árboles. Si ponemos un pendrive, va a ser una rama de nuestro árbol. Si ponemos un nuevo disco, un lector de CD, lo que sea, va a ser una rama del árbol. Es una estructura mucho más interesante. Con un solo directorio raíz, no importa cuántas unidades tengamos. Mientras que Windows crea un volumen o una unidad por cada unidad de almacenamiento que pongamos. C, D, E, F, etc. Si se dan cuenta, Unix es mucho más eficiente en ese sentido. ¿Está bien? Veamos cosas más adelante. Esto es interesante. Podemos tener rutas relativas y absolutas. Ustedes están acostumbrados, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Quiero explicar esto con detalle luego. Pero ustedes están acostumbrados a trabajar con rutas absolutas, por ejemplo aquí. ¿No? Puedo entrar a documentos, dentro de documentos entro a Jinga, de Jinga entro a este otro, a Source, y ahí van navegando entre los directorios. Están acostumbrados a eso. Lo que no muestra aquí, pues vamos a Windows, mostrar lo que quiero mostrar. Voy a ingresar a C, usuarios, Jorge Orellana, no sé, descargas, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí arriba me va mostrando la ruta absoluta, es decir, todo donde he navegado. Puedo hasta copiar la dirección como texto. Voy a pegarlo en algún lado. Tengo para ver un archivo. Vamos a aprovecharnos de Windows. Archivo de texto. Lo voy a pegar. Fíjense que me ha pegado la ruta absoluta completa. Eso es lo que maneja. Eso es manejo de rutas absolutas. Vamos a ver la clase siguiente cómo se manejan rutas relativas. Vamos a entender un poco el concepto. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Inge, yo tengo una Dime, duda. dime. Eh, Hace rato vimos que había una opción, no me acuerdo si era en Windows o en Unix, eh, de comprimir para ocupar menos espacio. Ajá, Quería saber cómo exactamente ocupa menos espacio al momento de comprimirlo. ya. En el caso de Windows es una historia interesante. Ha empezado con DOS. En DOS, para mí el DOS es esto, ¿no? En DOS, al inicio, el disco duro, o sea, los discos duros de la época eran muy pequeños. Estamos hablando de 10 megas, digamos. Y todo lo que hacíamos no ocupaba 10 megas, pero ha empezado a crecer la cantidad de aplicaciones que se empiezan a usar y los discos duros han empezado a tener el problema de tamaño. Eran muy caros para comprar más grandes, o en realidad la tecnología no permitía tener discos más grandes, solo teníamos 10 megas. ¿Cómo se podía utilizar de mejor manera ese disco? Entonces empiezan a crear programas de terceros a Microsoft, que no son Microsoft, que empiezan a crear programas para comprimir los datos. ¿Cómo hacen eso? Si yo tengo un archivo, por ejemplo, ah,
Vamos a ver cualquier archivo. Este archivo LNK, este archivo, pregunta 1.pkk, 72K. Vamos a suponer que son 72 megas o 7 megas. Entonces yo quiero que ocupe menos espacio. ¿Cómo haría actualmente para que ocupe menos espacio? Utilizo un programa que sea como gzip, unzip, zip, y lo voy a comprimir. ¿Cómo se comprime? Dentro del archivo se encuentran regularidades, cosas que se repiten. Y en vez de cosas que se repiten, se coloca un símbolo. Y por cada repetición se pone el símbolo. Entonces, cuando se descomprime, ese símbolo tiene un diccionario. Ese símbolo se reemplaza por el término real y luego se extiende el tamaño del archivo. Entonces, ha sido una buena forma de manejar. Había un programa, por ejemplo, llamado, alguien está con su micrófono abierto, había un programa llamado Double Space, en esa época. Luego había, ¿qué otro programa? ¿Cómo se llamaba el otro? No recuerdo, los he usado bastante. Entonces, lo que permitían esos programas era que todo nuestro disco, el disco C completo, esté cargado con el Double Space, por ejemplo. Y el Double Space permitía que cuando guardábamos un archivo que ocupaba 1 mega, en realidad ocupe 700K, 500K. Pero lo malo era que cuando queríamos leer el archivo, lo que tenía que hacer el programa era descomprimirlo y recién ponerlo en disco para que podamos utilizarlo. Entonces, los sistemas operativos se han puesto más lentos. Microsoft ha visto interesante esto y compra el programa, se ha comprado el programa y empieza a incorporarlo como parte de su sistema operativo, porque tenían que ser la pelea contra el tamaño de los discos duros. Entonces, actualmente los archivos permiten hacer eso, pero ya no es necesario porque aquí, comprimir. Ya no es necesario porque los discos duros ahora, en relación al tamaño-costo, son baratos. Y no necesitamos preservar ese tipo de espacios. ¿Qué hacemos si ponemos este check aquí? Lo que va a hacerse es una especie de zip, y luego cuando lo leamos va a ser una unzip, que va a degradar los tiempos. Entonces no vale la pena. Pero viene un poco de ahí, viene de una necesidad de cierta época. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Se ha entendido todo lo demás? Ok, voy a dejar de grabar entonces. Voy a subir el